Un saludo para todos los que apartan de su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy estaremos analizando el texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3, el cual nos dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados se repite varias veces en los versículos del 3 al 12. Y otra cosa que podemos decir de esta sección conocida como las bienaventuranzas es que hay una promesa ligada a una condición. Por ejemplo, en el versículo 3, para poder ser bienaventurados es necesario ser pobre de espíritu y así el reino de los cielos puede ser una realidad para todo aquel que esté dispuesto a cumplir con esta condición. La palabra bienaventurados tiene un trasfondo de mucho cuidado, debido a que para los griegos tenía un significado, para los hebreos tenía otro, y Cristo habla en un sentido muy diferente de esta palabra. En el caso de los griegos, ellos utilizaban la palabra bienaventurados para describir el idilio, el romance que mantenía con sus dioses. Pero esto no es tan adecuado, especialmente para aquellos que son discípulos de Cristo, porque la relación de los griegos con sus dioses consistía en la práctica de antivalores, de hábitos que son detestables para Dios. Para los hebreos, el ser bienaventurado dependía de una relación estrecha con Dios. Y esto para el pueblo hebreo se veía reflejado en el bienestar material. Por ejemplo, que si la persona tenía una gran solvencia económica, tenía propiedades, no había enfermedades en la persona ni en ninguno de sus familiares, entonces esta persona era bienaventurada y esto era un indicio de que existía una relación estrecha con Dios y que Dios estaba bendiciendo a esta persona. Sin embargo, no podemos medir el nivel de fe ni el nivel de relación que una persona tiene con Dios de esta manera, debido a que no siempre cuando la persona está atravesando por momentos críticos quiere decir que está apartada de Dios. Sí puede ser posible, es una opción, es una posibilidad, pero no quiere decir que realmente sea así, porque a veces Dios permite que sus seguidores, los que le adoran, atraviesen por situaciones difíciles para probar la fe o porque hay alguna debilidad en su vida que necesita ser fortalecida. Y en fin, pueden ser muchos los motivos. Eh, Además, no siempre cuando la persona prospera materialmente, quiere decir que tenga una estrecha relación con Dios. Debemos recordar que Dios derrama bendiciones sobre justos e injustos. Y en el Nuevo Testamento, la palabra bienaventurado o que una persona sea bienaventurada depende de una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Desde un enfoque personal, se podría decir que el significado de la palabra bienaventurado solo lo vive aquel que está dispuesto a someterse a una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Es decir, que el significado es mucho más profundo de lo que
ocurría en el contexto de los griegos, de lo que ocurría en el contexto de los hebreos e incluso de lo que del contexto en que lo describe el diccionario en sí. Porque si usted va a un diccionario, los sinónimos de la palabra bienaventurados pueden ser contento, feliz, dichosos, y estas son cosas que regularmente dependen de las circunstancias. En cambio, el ser bienaventurados no depende de que la persona tenga un estado de ánimo de tristeza, de dolor o alegría. El que es bienaventurado siempre lo será, independientemente de las circunstancias externas por las cuales está atravesando esta persona. Ahora vamos a la palabra pobres en espíritu. Aquí hay dos palabras que están unidas, pobres y espíritu. Cuando se habla de la pobreza, se está hablando del nivel más bajo de pobreza que puede existir. Se está hablando de la carencia total, donde la persona no depende de absolutamente nada, sino única y exclusivamente de Dios, porque está hablando de pobres en espíritu. En la Biblia podemos encontrar este nivel de pobreza en la historia de el rico y Lázaro. Vamos a leer este texto en Lucas capítulo 16 versículo 20. Este texto nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces vemos el contexto de Lázaro, un hombre que no podía valerse por sí mismo, dependía de la misericordia de las demás personas. Ni siquiera podía trasladarse a la puerta del rico a colocarse allí a pedir limosna, sino que la escritura nos está diciendo que era echado. Entonces, este nivel de pobreza, donde se tiene carencia de todo, donde no se tienen ni siquiera las cosas básicas para poder suplir al menos las condiciones de una vida digna. Entonces, lo que Jesús quiere decir es que el ser humano debe vivir en la pobreza absoluta a nivel espiritual. Reconocer que no depende exclusivamente de nada, sino única y exclusivamente de Dios y del Señor Jesucristo, quien fue quien entregó su vida para que usted y yo fuéramos justificados de nuestros pecados, fuéramos perdonados y pudiéramos tener acceso a la vida eterna que por nuestra propia cuenta no lo hubiésemos logrado. Vamos a Juan capítulo 15 versículo 5. Este texto nos dice lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Jesús hace una comparación de el tallo al cual va unido la rama. La rama se mantiene viva porque del tallo hacia la rama fluye lo que se conoce como la savia elaborada, que viene de las raíces
pasa por el tallo y se reparte a todas las ramas. Entonces, si la rama no está unida al tallo, esa savia elaborada que le sirve de alimento no va a poder fluir, no va a poder llegar a ella y por lo tanto se va a morir. De igual manera, nosotros, si no estamos en Cristo, no estamos unidos a Él, entonces no podemos hacer nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, esto sugiere que nosotros debemos tener una condición humilde para poder acercarnos a Dios y poder permanecer unidos a Cristo. Vamos a leer un texto más en Mateo 11:29. Mateo 11:29 nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. Entonces vemos en este texto que Jesús se pone como ejemplo y nos enseña que seamos humildes, así como Él es humilde, es manso y humilde de corazón. Y fue tan humilde que aceptó el desafío que su padre le puso. El Dios encarnado bajó a la tierra, se hizo hombre, se hizo obediente, pasó por este mundo sin pecado a pesar de que fue provocado, incitado a cometer el pecado, especialmente en su última semana de vida, donde fue maltratado, insultado, escupido y por último le crucificaron. Sin embargo, él aceptó ese desafío con humildad, se hizo obediente. Ahora él dice, como ya él pasó por eso, dice, lleven ahora mi yugo, es decir, sean como yo, sean obedientes. Entonces, de entre otras cosas, el yugo era una herramienta que se usaba en el campo para arar la tierra, donde se unía un buey viejo a un buey joven. ¿Y esto por qué? Porque el buey viejo necesitaba guiar al joven a hacer el trabajo y el joven allí era puesta a prueba la mansedumbre del animal más joven para poder obedecer, dejarse guiar y que ambos pudieran hacer el trabajo en equipo. De igual manera, si nosotros estamos sujetos a Cristo, debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar sus mandatos, reconocer que tenemos necesidad espiritual de Dios. De hecho, esta es la pobreza en espíritu. Hoy en día, la pobreza en espíritu se interpreta de una manera equivocada porque se cree que pobreza en espíritu es una persona apocada, una persona sin iniciativa, una persona que no es capaz de proponer ni de emprender acciones para cambiar la realidad en la cual vive en este tiempo. Sin embargo, pobreza en espíritu es reconocer que se tiene necesidad espiritual de Dios. Reconocer que en materia espiritual vivimos en la pobreza absoluta y que no tenemos mérito para alcanzar la vida eterna si Dios, si Jesucristo no nos ayuda. Entonces el premio para estas personas es que para ellos el reino de los cielos es una realidad. El reino de los cielos ya les pertenece. No miran el reino de los cielos como una realidad futura, sino como una realidad presente, porque ya es de ellos. No tienen que hacer nada para ganárselo. Dios se los tiene ya dispuesto, disponible
para este tipo de personas con estas características, con estas cualidades. Pero es necesario que cumplan con la condición de ser pobres en espíritu. A las personas que les gusta recitar el Padre Nuestro, en aquella parte donde dice, hágase su voluntad, así como en la tierra, también en el cielo. Esas no son palabras que deben repetirse de una manera mecánica, como un ritual, como algo que ya yo lo tengo por costumbre. Yo debo apropiarme de esas palabras, debo interiorizarlas, debo hacer que esas palabras sean parte de mi vida diaria. El que recita estas palabras debe estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Así la voluntad de Dios no me parezca tan buena. Así la voluntad de Dios me pueda arrancar lágrimas en algún momento. Y esto nos llevará a entender que el camino de Dios, la senda cristiana, siempre será la mejor, aunque usted y yo no la entendamos. Si nosotros manejamos este tipo de conocimientos, entonces seremos pobres en espíritu y el reino de los cielos será una realidad presente para nosotros. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.